El subastador se rió, hasta el burdel la rechazó. Pero un sheriff le tomó la mano y le dijo, la compraré. El viento del desierto arrastraba polvo gris sobre los tablones del pequeño muelle donde la diligencia había detenido su marcha. Las ruedas crujieron y se detuvieron con un quejido metálico, dejando un silencio pesado, casi tangible. Nadie dijo nada mientras un grupo de hombres en botas polvorientas intercambiaba miradas, y luego, entre risas ásperas, un subastador levantó la voz, hasta el burdel la rechazó. La mujer, sentada sobre un maletín astillado, permaneció quieta. Sus manos estaban abiertas sobre las rodillas, la piel ennegrecida por el sol y la suciedad del camino, pero los dedos no temblaban. Sus ojos no buscaban piedad, miraban, simplemente, el mundo que la había empujado hasta allí. El murmullo de la multitud se mezclaba con el graznido de los cuervos que se posaban sobre los cercos quebrados y las vallas deshilachadas del rancho. El sol golpeaba como una mano rígida, y cada sombra parecía devorar la poca esperanza que quedaba. La compraré. Dijo de pronto una voz grave, profunda, que cortó el murmullo como un cuchillo. Era un hombre, solo, con sombrero oscuro y chaqueta de cuero curtido. Su caballo estaba quieto, la brida colgando sin tensión. No había arrogancia en su postura, solo una certeza que no necesitaba palabras. Se acercó con pasos medidos, sus botas levantando polvo en cada golpe contra la tierra dura. El subastador frunció el ceño y la multitud guardó silencio. La mujer lo observó. No había gesto de superioridad en el hombre, nada de burla, solo un gesto lento de respeto implícito. Extendió la mano, no para tocarla, sino para señalar que él asumiría la responsabilidad. La diligencia volvió a crujir, un caballo relinchó y la mujer se levantó. Su cuerpo estaba rígido de cansancio, pero no quebrado. La mirada del hombre la seguía, serena, evaluadora. Sin palabras, sin apresurarse. El aire entre ellos era espeso, cargado de polvo, sudor y un entendimiento tácito, o confiaba en él o se quedaba con nadie. El subastador gruñó, visiblemente irritado, pero no insistió. La multitud comenzó a dispersarse, y la mujer notó que los ojos del hombre no la juzgaban. Era un silencio distinto, pesado, pero seguro, como el techo de una cabaña donde aún no ha llegado la tormenta. Cabalgó con ella hacia la cabaña que se alzaba en la distancia, una construcción pequeña de madera oscura que parecía más un refugio contra la soledad que una vivienda. El terreno alrededor estaba cubierto de zarzas secas y piedras sueltas. Cada paso de los caballos levantaba un chorro de polvo que se asentaba lento, y con él, el silencio se hizo más profundo. Al bajar de su caballo, el hombre se volvió hacia ella. «No hay vecino cerca», dijo con voz baja, neutral. «Nadie vendrá. Pero tampoco hay comida suficiente para 2 semanas si no trabajamos». Ella asintió. No era una respuesta de gratitud, era una aceptación de hechos. Su mano rozó el maletín mientras lo recogía, y la piel curtida del hombre se movió apenas para sostener la puerta abierta. Era un acto pequeño, casi invisible, pero cargado de intención, responsabilidad sin imposición, protección sin control. La cabaña olía a madera vieja y tierra seca. Sobre la mesa, unos restos de comida enlatada y agua turbia. Ninguna señal de lujo, ninguna promesa de confort, solo lo mínimo para sobrevivir. La mujer dejó su maletín a un lado y se inclinó para examinar un brasero oxidado. «Tendremos que arreglar esto», dijo, la voz neutral, sin pedir permiso, como quien acepta la realidad de su propio cuerpo y sus circunstancias. El hombre asintió, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sus ojos se movieron hacia la ventana, hacia el desierto, midiendo el silencio que venía con la soledad de aquel lugar. El día cayó lento. El sol bajó y el frío comenzó a filtrarse por las rendijas de la cabaña. La mujer encendió el brasero con cuidado, usando cada chispa como si fuera un pacto con la supervivencia. Él observaba desde la puerta, no invadiendo, no apresurando nada. La distancia entre ellos era prudente, medida. No había conversación.
Las acciones lo decían todo, le traía agua, encendía fuego, revisaba la puerta para asegurarse de que las bisagras no cedieran al viento. No hablo mucho, dijo finalmente, como si hablara consigo mismo más que con ella. Y no pido que hables. Solo haz lo que tengas que hacer. Sobrevive. Ella lo miró, evaluando el peso de sus palabras. No había promesas, no había advertencias disfrazadas. Solo un pacto tácito, quien entra aquí debe ganarse su lugar, y él asumiría la carga de permitir que lo haga. La noche cayó con rapidez. El viento se coló entre los tablones, y los árboles secos crujieron bajo su presión. La mujer se sentó junto al brasero, y él se quedó de pie, cerca de la puerta, con la mano descansando sobre la culata de su rifle. Ninguno necesitaba hablar, los silencios eran densos, llenos de respeto y de esa tensión que solo se encuentra cuando dos supervivientes se encuentran en la frontera. Ella notó un detalle apenas visible, cicatrices en sus manos, marcas de trabajo antiguo, cortes que no se habían curado del todo. No preguntó. No necesitaba. Entendió que el hombre llevaba más que polvo y frío en su cuerpo, cargaba su pasado como se carga un rifle al hombro, con cuidado, con responsabilidad, con silencio. El fuego parpadeó y proyectó sombras sobre la madera. Cada movimiento era lento, contenido. Cada respiración, medida. La mujer entendió que esa noche no habría palabras de consuelo, ni gestos exagerados. Solo acción y supervivencia. Solo la certeza de que alguien estaba allí, y que, por primera vez en mucho tiempo, no era un enemigo. Afuera, el desierto respiraba su propia soledad. Un coyote aulló a lo lejos, y el hombre giró la cabeza apenas, escuchando, calculando. Ella siguió con la mirada el rifle apoyado contra la pared. Ninguno necesitaba explicaciones. La amenaza estaba ahí, invisible, esperando en cada sombra, en cada curva del terreno, en cada hombre que podría venir a buscarla. Y mientras el frío se asentaba en los huesos y la noche engullía el cielo, la mujer comprendió algo esencial: podía sobrevivir allí. No por esperanza, no por magia, sino porque el hombre frente a ella cumplía su responsabilidad. No había palabras, no había abrazos, solo un pacto silencioso que pesaba más que cualquier promesa, la vida y la protección medida por actos, no por emociones. La cámara invisible de la frontera habría capturado ese momento: una mujer fuerte, marcada por la vida, un hombre callado, cargando su culpa y su deber, y un refugio de madera viejo, rodeado de polvo y soledad. El viento se levantó otra vez, recordándoles que afuera el mundo seguía siendo cruel. Adentro, la cabaña ofrecía apenas suficiente calor y seguridad, pero era un comienzo. Cuando el hombre finalmente cerró la puerta, un golpe de viento la sacudió. Los tablones crujieron como si protestaran por la intrusión. Ella miró por la ventana y vio la oscuridad completa del desierto. En ese instante comprendió que nada sería fácil. Ninguna conversación rápida, ninguna cercanía instantánea. Todo tendría que ganarse, paso a paso, acción tras acción. Y aún así, por primera vez desde hacía semanas, no estaba sola. El fuego crepitó. El frío entró, lento, constante. Afuera, el desierto seguía siendo indiferente. Adentro, la vida comenzaba a trazarse, medida, contenida, silenciosa. El hombre se sentó finalmente en el borde de la cama. Sus ojos no se apartaron de ella, y ella no buscó su mirada. Ninguno necesitaba palabras. La tensión flotaba entre ellos, pero no era hostil, era un acuerdo tácito de supervivencia. Y mientras la noche avanzaba, cada sombra, cada crujido de madera, cada silbido del viento, los recordaba: afuera, el mundo era peligro, adentro, había responsabilidad. Y eso era suficiente. El primer día terminaba. La mujer respiró hondo, ajustando su abrigo. Él observó la puerta, luego el brasero, luego ella. Ninguno de los dos se movió más. El silencio de la frontera había caído sobre ellos.
Y por primera vez, entre polvo y cicatrices, existía un espacio donde podían simplemente estar. El amanecer llegó con un frío punzante que atravesaba las capas más gruesas de ropa y abrigo. El desierto, despierto con un silencio apenas roto por el crujido de la madera de la cabaña y el graznido lejano de los cuervos, parecía igual de implacable que la tarde anterior. La mujer se levantó con cuidado, sintiendo cada articulación entumecida por el frío y la rigidez de la noche. Sus manos buscaban el brasero todavía caliente, y su primer movimiento fue añadir leña seca mientras el humo se filtraba lentamente por la chimenea rota. El hombre ya estaba afuera, revisando el cercado y el ganado disperso que sobrevivía entre las piedras y zarzas secas. Sus pasos eran precisos, medidos, y la bruma de la mañana se desvanecía con cada respiración que exhalaba. No dijo nada. Nunca decía nada. La mujer lo observó desde la puerta, midiendo su distancia y recordando el pacto silencioso de la noche anterior. Él actuaba, no prometía. Hay que sacar agua del pozo, dijo finalmente, con voz baja, sin mirarla directamente. No hay suficiente para toda la semana si no la reponemos hoy. Ella asintió. No preguntó nada más. Tomó el balde y bajó por la escarpada pendiente que llevaba al pozo, sintiendo la aspereza de la cuerda y la humedad helada del metal. La tensión entre ellos no era incómoda, pero sí palpable. Cada movimiento era una medición del otro, una evaluación silenciosa de capacidades y límites. Él había decidido protegerla, no hablarle. Ella había decidido sobrevivir, no depender. Cuando el balde subió con agua turbia, la mujer sintió el esfuerzo en cada músculo, el ardor que le recordaba que su cuerpo seguía funcionando, que todavía podía luchar. El hombre permaneció cerca, vigilando los alrededores mientras ella rellenaba los recipientes. La distancia entre ellos era mínima, pero lo suficientemente respetuosa como para que no se sintiera invasión. Cada gesto suyo era un acto de cuidado contenido, casi imperceptible, una mano en el borde del balde para estabilizarlo, un movimiento del pie para evitar que se deslizara, un asentimiento breve cuando ella completaba la tarea sin ayuda. El día transcurrió en trabajo constante. Recogieron leña, repararon cercas dañadas, alimentaron el ganado con lo poco que quedaba de hierba seca. En cada tarea había un ritmo silencioso, casi ritual. La mujer aprendía a leer sus silencios, a anticipar sus acciones, a reconocer la protección sin que se dijera una sola palabra. ¿Siempre trabaja solo?, preguntó ella finalmente, rompiendo la rutina, mientras clavaba una viga torcida. Él la miró apenas, midiendo su intención. Sus ojos eran duros, cautelosos, y aún así no había reproche. Solo aceptación. No siempre. Su voz era breve, como un golpe de aire. Pero aprendes rápido a no depender de nadie. Ella sintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Había aprendido lo mismo, a golpes y soledad, y no esperaba compasión de él. Aprendía respeto mutuo, la clase que no se enseña con palabras sino con acciones. El sol estaba alto cuando la primera amenaza del exterior se hizo evidente. Unos caballos llegaron a la distancia, polvorientos y rápidos. No eran conocidos. La mujer tensó los hombros, y él, sin hablar, colocó una mano sobre la culata de su rifle. La calma contenida de ambos contrastaba con la tensión de los recién llegados. Los hombres se detuvieron en el límite del rancho, y uno de ellos gritó algo ininteligible sobre deudas y pagos pendientes. «Déjalos». Su voz era un susurro más que un mandato. «No hagas nada apresurado». Ella no hizo nada. Su instinto le decía esperar, medir, observar. Él salió al encuentro de los forasteros con pasos firmes y tranquilos, cada movimiento cargado de autoridad sin arrogancia, responsabilidad sin teatralidad. Los hombres vacilaron ante su presencia. No había amenaza abierta de su parte, solo firmeza contenida que dejaba claro que cualquier movimiento en falso sería medido, letal si era necesario. Los forasteros finalmente se fueron, dejando polvo y silencio detrás de ellos. La mujer exhaló,
conteniendo un temblor que no quería mostrar. El hombre regresó sin una palabra, sin mirar su reacción. No necesitaba explicaciones. La amenaza había pasado, y eso era suficiente. Esa noche, mientras encendían nuevamente el brasero, la mujer rompió un silencio que ya no era incómodo. Gracias por, se detuvo, midiendo sus palabras, no dejar que se acercaran. Él la miró apenas, y asintió. Ninguna floritura, ninguna sonrisa. Solo aceptación y reconocimiento. La acción, no la palabra, seguía siendo el lenguaje real entre ellos. El tiempo pasó en un ritmo nuevo, hecho de rutinas compartidas, silencios respetados y miradas que entendían más de lo que decían. Cada herida pasada era apenas insinuada, un contorno de cicatrices que no necesitaban explicación. Ella no preguntaba, él no ofrecía. Cada uno guardaba su pasado, pero lo sostenía cerca, visible en gestos, posturas, precauciones. Un día, mientras reparaban un cercado bajo un sol que quemaba la piel, la mujer resbaló sobre una piedra suelta y se cortó la palma. La sangre era roja y brillante, y ella la miró un momento antes de agarrar un trapo y presionarla. Él apareció a su lado en un segundo, sin prisa pero sin demora, con agua y ungüento. Cada movimiento era calculado, cuidadoso, no había urgencia dramática, solo eficiencia y atención. No te ayudaré si no quieres, dijo, con voz neutral, mientras limpiaba la herida. Ella lo miró, y por primera vez sonrió, apenas, con una expresión que no necesitaba palabras. Asintió, aceptando la ayuda como un hecho práctico, no como un favor. Allí estaba la esencia de su vínculo, confianza ganada a través de actos, no de promesas. Con los días, la rutina se convirtió en cercanía contenida. Las pequeñas conversaciones surgían y desaparecían, y cada silencio se llenaba de entendimiento tácito. La mujer aprendía a leer las miradas, los gestos, el ritmo de sus pasos. Él aprendía a reconocer cuándo podía intervenir y cuándo debía observar. La tensión no desapareció, se transformó en una danza medida de respeto y vigilancia. Una tarde, mientras reparaban un techo a punto de ceder, un grupo de bandidos apareció a la distancia. La mujer se detuvo, tensó los hombros, y él, con un gesto apenas perceptible, colocó la mano en la culata del rifle. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas que selló la decisión. Se defenderían, sí, pero con precisión, sin imprudencia. La amenaza era real, y ambos sabían que cada error podía costarles la vida. Al caer la noche, el peligro se desvaneció, pero la tensión quedó como un hilo invisible entre ellos. La mujer se sentó junto al brasero, limpiando sus manos manchadas de polvo y sangre seca, y él se acomodó cerca, no invasivo, solo presente. La cercanía era nueva, medida, silenciosa. Ninguno de los dos necesitaba palabras. El mundo afuera seguía siendo cruel, pero dentro de la cabaña había un espacio de seguridad compartida, ganado a golpes, acción tras acción. Cuando cerraron la puerta aquella noche, la mujer comprendió algo esencial: podía confiar en él. No porque prometiera protección ni porque dijera palabras vacías, sino porque cada acto, cada gesto, cada decisión silenciosa demostraba que estaba allí. Su vínculo no era rápido ni romántico, pero era real. Y en la frontera, eso era suficiente. El fuego crepitó. El viento golpeó los tablones. Afuera, los lobos aullaban a la luna. Dentro, dos supervivientes compartían un refugio que no ofrecía comodidad, solo certeza. Podían contar el uno con el otro, y eso era más valioso que cualquier promesa. La mujer cerró los ojos, sintiendo el peso de la confianza recién adquirida. El hombre permaneció de pie junto a la puerta, vigilante, silencioso, cargando su responsabilidad como siempre lo había hecho. Y mientras la noche avanzaba, ambos entendieron algo que no necesitaba palabras: el mundo era cruel, pero juntos, podrían enfrentarlo. El amanecer llegó con un frío que mordía los huesos, más penetrante que cualquier otro día.
La mujer caminó hacia el exterior, sus botas hundiéndose apenas en la nieve que comenzaba a cubrir las piedras y zarzas del terreno. La cabaña, su refugio desde hacía semanas, parecía más pequeña bajo la extensión blanca del invierno. Cada respiración se volvía visible, cada gesto estaba acompañado de un leve crujido de hielo y madera. El viento traía un olor distinto, humo lejano, polvo, y un rastro tenue de hombres que no eran del lugar. La mujer tensó los hombros y se giró hacia él. El hombre estaba cerca de los caballos, inspeccionando la línea de cercas reforzadas, el rifle apoyado contra su hombro con naturalidad contenida. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas. La amenaza era clara y cercana. Un grupo de hombres armados apareció al borde del horizonte, moviéndose con deliberada intención. La mujer no necesitó que él dijera nada. Sus pasos se acercaron al interior de la cabaña, y sus manos se encontraron con las de él, por primera vez de forma deliberada, no casual. No había caricias, no había abrazos, había coordinación silenciosa, un acuerdo tácito de defensa. Cada movimiento estaba medido, cada respiración calculada. Tenemos que decidir, dijo ella, apenas un susurro. Si nos quedamos aquí, nos arriesgamos. Si nos vamos, podemos perder lo poco que hemos ganado. Él asintió, lento, calculando el terreno, la posición del sol, la dirección del viento. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo exterior desapareció. La mujer entendió que él no pedía opinión, simplemente esperaba que ella eligiera, que demostrara que podía tomar decisiones con consecuencias reales. Me quedo, dijo ella, con voz firme, aunque la tensión en sus hombros delataba el peso de la decisión. Y si vienen, pelearemos. Él asintió nuevamente, pero no sonrió. Era un acuerdo de supervivencia, no de romanticismo. El silencio se volvió cómplice, cada uno sabía que la vida dependía de sus acciones conjuntas. Los hombres avanzaron, y con ellos llegó el caos contenido de la frontera, disparos aislados, golpes secos, el relincho de caballos y gritos que se perdían entre el viento. La mujer estaba junto al brasero, cargando pólvora y balas, sus manos firmes pese al miedo que corría por su sangre. Él se movía con precisión, cada paso un acto de cuidado, protegía, pero no controlaba, defendía, pero no imponía. Una ráfaga atravesó el aire, y la mujer se agachó, presionando la espalda contra la pared. Él se inclinó hacia ella, con una mano apenas rozando su brazo para guiarla fuera de la línea de fuego. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para transmitir seguridad sin invadirla. En ese instante, la tensión se transformó en algo más profundo, respeto, confianza y una intimidad nacida del peligro compartido. Cuando la amenaza se retiró finalmente, dejando tras de sí polvo, ceniza y eco de disparos, la mujer se sentó junto a la chimenea. Sus manos temblaban levemente, no por el frío, sino por la adrenalina contenida. Él se sentó a su lado, sin tocarla, simplemente presente, vigilante y silencioso. La primera intimidad había sido ganada no con palabras ni gestos románticos, sino con la certeza de que podían depender uno del otro en la frontera. No fue suficiente, dijo ella, apenas un susurro. No podemos quedarnos indefensos. Él asintió. Sin discutir, comprendía que la frontera no perdona indecisiones ni complacencias. Había que actuar, reforzar defensas, anticipar cada movimiento del mundo exterior. Cada tarea diaria se volvió más intensa, más calculada, y la rutina que habían establecido se profundizó: recoger leña, asegurar el ganado, reparar cercas, vigilar los alrededores. Cada acción era un acto de cuidado silencioso, una construcción lenta de confianza que ya no podía romperse. Con las noches más largas, la mujer encontró momentos para observarlo, la manera en que sus manos se movían al limpiar el arma, la precisión con que medía cada paso, la concentración silenciosa que lo hacía implacable ante cualquier amenaza. No había palabras de consuelo, solo gestos contenidos, actos que hablaban de responsabilidad, no de afecto superficial. Y aún así, la cercanía creció.
Cada mirada compartida, cada silencio, cada gesto de protección era una forma de intimidad ganada, lenta y pesada como la madera de su refugio. Una tarde, mientras trabajaban en el techo que amenazaba con ceder bajo la nieve, la mujer resbaló de nuevo. Esta vez, su pierna quedó atrapada entre los tablones. El dolor la dejó jadeando, y él apareció a su lado en un segundo, levantándola sin una palabra, con movimientos precisos y firmes. La ayudó a sentarse, revisando la pierna con cuidado, sin tocar más de lo necesario, cada gesto lleno de atención y respeto. «Puedo manejarlo», dijo ella, respirando con dificultad, intentando incorporarse. «No necesito que me cargues». «No es por eso», respondió él, neutral, mientras ajustaba su abrigo para cubrirla del viento. «Es para que no pierdas tiempo ni fuerza». La mujer asintió, comprendiendo la diferencia. Su cuidado no era control, era responsabilidad pura, medida, sin expectativas. Ese acto selló algo más profundo, la primera rendija de confianza absoluta, la certeza de que en la frontera, la supervivencia y la dignidad podían coexistir. Los días siguientes fueron de vigilancia constante. La mujer aprendió a mover los caballos con precisión, a identificar los signos de hombres que se acercaban desde lejos, a anticipar los movimientos del viento y del sol. Él la observaba, corrigiendo con gestos mínimos, sin palabras superfluas. Cada corrección era un acto de enseñanza silenciosa, un puente hacia una cercanía que no necesitaba hablarse para ser real. La tensión externa no desapareció. Un grupo de forasteros, más grande y más decidido que antes, apareció a las afueras del rancho, moviéndose con precisión militar. La mujer y él prepararon cada defensa, cada trampa, cada precaución. El miedo estaba allí, pero no los paralizaba. Trabajaban juntos, cada uno respetando los límites del otro, cada uno confiando en la presencia del otro como un salvavidas tangible. Una noche, tras una larga jornada de vigilancia, la mujer se sentó junto al brasero. La nieve golpeaba los tablones con fuerza, y él estaba cerca, cargando leña para mantener el fuego. La proximidad era nueva, medida, contenida. Por primera vez, la mujer inclinó la cabeza hacia él, apoyando ligeramente la mano sobre su brazo. No había exigencia ni desesperación, solo un gesto de humanidad, un puente silencioso hacia la conexión que ambos habían ganado con esfuerzo y peligro compartido. Él no retiró la mano. No dijo nada. Simplemente permaneció allí, respirando junto a ella, sosteniendo el peso de su responsabilidad y su cuidado. La intimidad había comenzado, no con palabras ni abrazos románticos, sino con un entendimiento silencioso. Podían confiar el uno en el otro, podían depender, podían acercarse sin perder dignidad ni autonomía. La noche avanzó, y el mundo exterior continuaba siendo cruel e impredecible. Pero dentro de la cabaña, en ese espacio pequeño y frío, había confianza, acción compartida y respeto mutuo. La elección de la mujer de quedarse, de enfrentar la amenaza junto a él, había definido no solo su supervivencia, sino la naturaleza de su vínculo. Y mientras el fuego crepitaba y el viento golpeaba los tablones, ambos comprendieron algo esencial: habían ganado más que protección. Habían ganado la certeza de que podían sostenerse uno al otro, paso a paso, acción tras acción, en un mundo donde nadie ofrecía garantías. La intimidad, la confianza, la supervivencia, todo estaba entrelazado, pesado y real, como el desierto que los rodeaba. El amanecer prometía otro día de desafío. La elección estaba hecha, y ahora, el conflicto se volvía inevitable. La frontera no perdona, pero ellos habían elegido enfrentarlo juntos. La primera verdadera intimidad, contenida y ganada, había surgido del peligro compartido, de la responsabilidad silenciosa, de la confianza que no necesitaba palabras. Y así, mientras la nieve seguía cayendo, la mujer y el hombre se preparaban para la prueba más dura: decidir si podían mantenerse firmes frente a la amenaza que se acercaba, sin romper la delicada red de confianza y respeto que habían tejido con tanto esfuerzo. El viento de la madrugada arrancaba la nieve de los árboles secos y la arrojaba contra los tablones de la cabaña.
El mundo afuera era un desierto de hielo y polvo, y no había un solo signo de compasión en él. La mujer se despertó primero, sentada junto al brasero, sintiendo el frío que se filtraba por las rendijas, el cuerpo adolorido por los días de trabajo, la tensión y los enfrentamientos recientes. Cada músculo estaba alerta, cada sentido afinado. Él ya estaba de pie, revisando las armas y reforzando las cerraduras, su rostro duro, sus manos firmes y sin temblores. No hubo saludo, ni pregunta, no hacían falta. La rutina era un lenguaje propio, acción en lugar de palabras, cuidado en lugar de consuelo. La mujer lo observó mientras él revisaba la puerta principal. La certeza de su presencia le daba seguridad, pero no eliminaba la amenaza que todavía acechaba. A lo lejos, un grupo mayor de hombres avanzaba decidido, siguiendo las huellas de los anteriores. Sus caballos levantaban polvo y nieve, y la mujer pudo distinguir sus siluetas recortadas contra el horizonte gris. Todo indicaba que esta vez no habría negociación. No había posibilidad de palabras para apaciguar la violencia, solo la acción determinada, contenida y precisa de quienes sabían que la frontera no perdona. «Listos», dijo ella finalmente, con voz baja, midiendo cada sílaba. No era una orden, era una declaración de intención. Él asintió, y por un instante, ambos compartieron la mirada que lo decía todo, estaban juntos en esto, pero cada uno debía sostener su propia fuerza. No había heroísmo romántico, solo supervivencia y responsabilidad compartida. Cuando los hombres llegaron al límite del rancho, el enfrentamiento comenzó. Disparos secos, el crujir de la madera, caballos relinchando y polvo levantándose. La mujer se movía con precisión, cubría los flancos, cuidaba los ángulos, cargaba armas y disparaba con una calma que venía de semanas de preparación y de confianza ganada con esfuerzo. Él se movía como un fantasma silencioso, cada gesto medido, protegiendo, anticipando, sosteniendo la vida de ambos con la mínima intervención necesaria. Una ráfaga alcanzó la cabaña y un tablón se astilló cerca de la mujer. Instintivamente, él se inclinó y la empujó hacia el suelo. Fue un contacto breve, firme y necesario. Nada más. Pero en ese instante, la intimidad contenida que había crecido silenciosa durante semanas se volvió tangible, ella confiaba en él con su vida, y él la sostenía sin exigir nada a cambio. El enfrentamiento duró horas. La nieve se mezcló con polvo, sangre y ceniza. Cada disparo, cada movimiento, cada decisión calculada fue un acto de vida o muerte. Ninguno buscaba gloria, buscaban sobrevivir, proteger lo que habían construido y asegurarse de que ninguno de los dos quedara solo. Cuando los hombres finalmente huyeron, dejando tras de sí un rastro de desorden y derrota, la cabaña seguía en pie y el silencio volvió a caer como un manto pesado. La mujer estaba agotada, cubierta de polvo, sangre y nieve, pero con la respiración controlada. Él estaba cerca, sin moverse demasiado, vigilante hasta el último segundo, asegurándose de que no quedara rastro de peligro. Ella se sentó junto al brasero, respirando hondo, dejando que el calor llegara lentamente a sus manos y pies. Él se acercó, esta vez con un gesto diferente, no por peligro, no por necesidad, sino por cuidado silencioso. Le pasó una manta sobre los hombros, sin tocar más que la tela. Ninguna palabra, solo presencia. Ningún gesto de romanticismo, solo responsabilidad y protección contenida. Sobrevivimos, dijo ella, más a sí misma que a él. Sí, respondió él, neutral, observando el fuego y luego el contorno de su figura. Porque supimos sostenernos. Era cierto. No había heroísmo ficticio, ni gestos dramáticos. Habían permanecido juntos por decisión, acción y confianza ganada, no por promesas ni palabras. El vínculo era real, pesado, contenido, inmune a la fantasía de la novela romántica, pero más fuerte que cualquier afecto superficial. Los días siguientes fueron de reparación y fortalecimiento. La cabaña necesitaba atención, los cercos requerían refuerzo, el ganado debía ser cuidado. Cada tarea era compartida,
cada acción silenciosa un recordatorio de que podían depender el uno del otro sin perder autonomía ni dignidad. Una noche, mientras la nieve caía sin pausa y el viento rugía afuera, la mujer se acercó a él por decisión propia. No hubo palabras, no hubo presión. Se apoyó ligeramente en su hombro, y él permaneció quieto, sin moverla, sin pedir nada, simplemente sosteniendo su presencia. El contacto era mínimo, pero suficiente, la primera intimidad completa, medida, consentida, basada en confianza y respeto absoluto. El mundo exterior seguía siendo cruel y distante, pero dentro de la cabaña había una certeza que no necesitaba palabras, podían sostenerse uno al otro, podían protegerse, podían permanecer juntos sin que ninguno perdiera dignidad ni fuerza. La frontera seguía siendo peligrosa, pero allí dentro, entre madera vieja, fuego y viento, la soledad había sido reemplazada por un pacto silencioso y real. El amanecer llegó otra vez, lento, gris, frío. La nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su capa silenciosa y uniforme. La mujer y el hombre salieron a revisar los cercos, caminaron entre los caballos y el ganado, y compartieron un ritmo cotidiano que era a la vez trabajo y acto de supervivencia. Ninguna palabra innecesaria, solo confianza, respeto y cuidado mutuo. Al final del día, mientras el sol caía tras las montañas, la mujer se inclinó sobre la madera del porche y respiró hondo. Él estaba a su lado, observando el horizonte. No había promesas, no había fantasía, solo realidad, acción y presencia. La frontera seguía siendo despiadada, pero ellos habían encontrado un lugar seguro en medio de ella. Y mientras la luz se apagaba, dejando paso a la noche helada, ambos comprendieron algo definitivo, ya no estaban solos. No por palabras, no por romanticismo, sino por hechos, decisiones y confianza ganada. La vida en la frontera seguía siendo dura, el mundo seguía siendo peligroso, pero dentro de esa pequeña cabaña, con fuego y nieve, con lealtad y silencio, existía un hecho inmutable, nadie estaba solo. El desierto rugía afuera, frío y cruel, y ellos permanecieron juntos, firmes y presentes, capaces de enfrentar lo que viniera. Su vínculo no era rápido ni fácil, pero era real, duradero y profundo. La frontera había enseñado su lección más valiosa, la supervivencia es más fuerte que cualquier promesa, y la confianza contenida más poderosa que cualquier palabra. En ese instante, la cabaña vieja y el viento del desierto se convirtieron en testigos silenciosos de algo que no necesitaba ser explicado, habían elegido permanecer juntos. Y eso era suficiente para enfrentar la soledad del mundo.